13 minutos pasan de las 9 de la mañana. La gente que está siguiendo nuestra transmisión en vivo por YouTube ya lo ve en imagen, que ya lo vamos a presentar. Fernando Andache estudió letras en la Universidad de la República, graduándose en 1978. Posteriormente obtuvo una maestría en lingüística general en la Universidad de Ohio en 1981, un doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Bergen, se dice así, Noruega, 1998, y un doctorado en comunicación e información, Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, en el 2001. Actualmente está en la UDELAR, ahora vamos a estar preguntándole, pero lo vimos en diferentes medios que yo me quedé con una denominación que dijo debaticidio, y me encantó con la falta que hace hoy los debates. Fernando, es un placer tenerte en los estudios de Radio Nacional. ¿Qué tal, Esteban? Muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. Por favor, al contrario para nosotros tener esta visión, estos ángulos para abordar lo que nos está pasando como sociedad, todo lo que trajo también la pandemia. Venimos haciendo mucho hincapié en eso también. Sé que has visto el programa y sabes por dónde vamos, nada más y nada menos que la libertad, y para la libertad y el conocimiento real de las cosas, de lo que sucede, se necesitan, por ejemplo, debates en televisión abierta, se necesitan la información desde todos los ángulos a la sociedad. Hoy, primero, hoy estás en la UDELAR. Sí. Soy profesor grado 5 titular de la Facultad de Información y Comunicación desde el 2015, cuando volví de Canadá, donde era profesor, se llama full professor, o sea, titular, el Departamento de Comunicación de la Universidad de Ottawa, capital de Canadá, pero me vino ganas de volver al pago y por suerte hubo un llamado y lo gané. Y entonces desde 2019, antes de este cataclismo del que vamos a conversar un poquito desde un ángulo no tan usual quizás, fui electo, porque se vota, director del Instituto de Comunicación. Somos dos grandes sectores, ¿verdad?, de estudio, de enseñanza: la información, bibliotecología, archivología, información, y comunicación, con lo que ya se imaginan, periodismo, audiovisual, o lo mío, que es la teoría. Te necesitamos, Fernando, entonces acá bajo la lupa. ¿Sabes? Es importante hacer toda esta presentación porque he visto algunos colegas que de alguna forma te han atacado lo que has dicho, sí, y no les ha importado mucho toda tu trayectoria, y se está defendiendo a un sector grado 5 en diferentes áreas, pero otros que también son grado 5, que también están preparados, que son voces calificadas, no, son desnostados, ¿no? Claro. ¿Por qué ves esto? Claro, eso es quizás, Esteban, lo más interesante de todo, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la democracia, no? Es precisamente no el imperio de la mayoría, el aplastamiento de la mayoría, que obviamente se decide por una mayoría de votos, si no sería irresoluble, indecidible, y empieza un gobierno en que la o las minorías deben ser oídas, y no se convierte en dictadura. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Es un régimen ahí de fuerza. Y entonces, desde el año pasado, gracias a una iniciativa estupenda de Aldo Mazzucchelli, que ha estado por acá, sí, que es un gran amigo que haciendo conozco, su columna de Extramuros. Ahí está, y que conozco hace muchos años, y nos volvimos a reunir por esas cosas de la vida buenas, fortuitas y buenas. Lo que más me llamó la atención es lo que estás diciendo. Mi primer artículo en Extramuros, que recomiendo a todos los oyentes, es gratis, está buenísima la revista, no por lo que yo escribo, por lo que varios de nosotros, ¿verdad?, diversos ángulos, psicología, sociología. Están haciendo un trabajo bárbaro. Extramuros tiene material muy necesario para la lectura, hoy y más hoy, ¿no? Ahí está. Y no somos, como dijo alguno de los denostadores, mercaderes de la duda, porque tenemos que ganar algo. Para nada. Solo ganamos en, digamos, intentar que esta democracia se oxigene. ¿Y cómo se oxigena? Gracias al no, como dice el fundador de la semiótica, Peirce, dice: el no es el eje del pensamiento, es decir, la dialéctica, el debate. Piensen en Sócrates, que tenía un método en que a través del diálogo llevaba al contrincante, no lo mataba, lo hacía dudar. Pensé una cosita nada más. La palabra dudar, ¿no? Yo soy lingüista también. En muchas de sus, ¿no? En francés, por ejemplo, redoutable quiere decir temible, ¿no? Y en casi todos los idiomas tiene el número 2. En alemán, zweifeln, ¿verdad? Doubt en inglés, dudar, tiene 2. Entonces, cuando hay dos caminos, cuando se bifurca la decisión, genera ¿qué cosa? Angustia.
que viene del latín, que quiere decir un callejón estrecho que te aprieta. Entonces, en este momento se da la curiosísima situación, volviendo al inicio, de que lo que siempre generó la salud, la buena salud de la democracia, o sea, la polifonía, las muchas voces, el debate, ¿verdad?, que sea realmente abierto, está cancelado, como lo llamó tempranamente Aldo Mazzucchelli en un artículo al que yo respondí con el mío, diciendo el nada discreto desencanto de la unanimidad, mi primer texto, donde muestro cómo los medios masivos, en conjunción con la voz política, se han encargado de pasar como una aplanadora contra todo el que se anime a disentir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿qué se producía a fines de la Unión Soviética? El Samizdat, que era un diario hecho a mano. ¿Te imaginas los tipos, no? Escribían a mano y lo circulaban porque estaban prohibidas las fotocopiadoras por razones obvias, las computadoras personales, eso trajo el fin de ese régimen, ¿verdad?, autoritario y sobre todo cercenador ¿de qué? De la opinión libre. Y esto que nos concierne a todos en el planeta, la llamada pandemia, porque eso daría para toda una discusión, que no es lo mío, no soy virólogo, antes que empiecen a sacar los facones y decir, ¿de dónde habla? Bueno, hablo desde alguien que hace más de 30 años estudia lo que se llama la semiosis social. ¿Qué es eso? Es que, piensen un segundo, ¿no? Sin ideas, sin eso que la semiótica llama signos, no podríamos desear nada. Piensen en el trabajo, en las vacaciones, en el amor, en lo que sea. No les vienen imágenes, no les vienen sensaciones. Tengo un café acá al lado. Cuando me lo ofreció gentilmente Esteban, enseguida acudió a mi mente la fragancia, el color. Si me trajese algo verde, me dice, no, probalo. Yo tendría serias dudas, temería. Digo, ¿qué me trajo? ¿No? Porque nunca había un café verde. Entonces, los signos son... ¿Le gustó el café? Porque es café curado. Delicioso, Bien, delicioso. perfecto. Soy gran afecto al café, por eso no le pongo azúcar al buen café. Y entonces digo, los signos son, Esteban, nuestro puente necesario hacia la realidad. No hay forma. Nosotros percibimos directamente, percibí que el café era aromático, estaba caliente, esa es la percepción directa, los 5 sentidos. Pero al mismo tiempo tengo toda una historia de consumidor de café, de imágenes, de lo que se dice, vamos a tomar un café, ¿por qué nadie dice, vamos a tomar, qué sé yo, qué otro brebaje cuando se encuentra con alguien, o le promete, un día tomamos un café, que yo le llamo en clase, ¿verdad? Es un café macondiano a veces, es fantástico porque nunca se va a dar, pero el otro con que me encontré en la calle se va contento pensando en ese café imaginario, que en realidad es la reunión que habrá en torno, o sea, la charla. Más el símbolo que significa, la frase, lo que te lleva a la frase, ¿no? Nos tomamos un café y charlamos. O sea, es como, bueno, nos tomamos un tiempo para conectarnos, digamos. Exacto, y si no lo viste hace muchísimo tiempo, como yo que estuve en Canadá 10 años, antes 5 en Brasil, en otros lados del mundo, cuando te encontrás con un viejo amigo, no le decís nunca, un día nos tomamos un agua mineral sin gas, cuando te lo encontrás. Le decís, ¿qué cosa? Un asado. Sí. Ese asado es más mítico porque es más complejo, pero significa un homenaje, ¿verdad?, simbólico, como tú decís, porque es la gran reunión uruguaya, es la uruguayés máxima, porque implica un antes, un durante, un después, en que habrá gran sociabilidad. Entonces, no hoy es hay muy común vida... también, nos tomamos una cerveza. También. Nos juntamos y nos tomamos una, ¿no? Ahí es la está. clásica uruguaya. Nos tomamos una. Ahí está. No hay vida sin signos, no es posible. Entonces, ¿por qué esa restricción? Volviendo a la pregunta inicial. Sí. ¿Por qué privarnos? ¿Por qué cancelar al otro? En mi primer libro, hablando de los indígenas, los 4 que fueron exportados brutalmente por Messier de Curel, los charrúas, Baimacú, Perú, etcétera, llevados como animales a zoológicos perdidos, aparentemente sus huesos reposan en un museo del hombre en París, y yo hablé en ese libro de más de 30 años, mi primero, el otricidio. Hoy se está cometiendo un otricidio. El homicidio es liquidar al otro físicamente, lo mato. Las dictaduras que sufrimos inventaron la desaparición, que como dice Aldo en algún lado, es la muerte metafísica, o sea, no queda nada, borra la identidad. Como dijo Videla, el infame, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Pero el otricidio, ¿qué es? Es la muerte semiótica, es lo que le pasó a Carmela Ontú, la que me gustaría en algún momento conversar, porque es interesantísimo, no como caso cero, que es una falsedad brutal, claro. Y como supervector, como la llamó el Gach, etcétera. Increíble que un titular del país, estuve presentando este caso en un seminario internacional el lunes, de hecho desde Italia, Universidad de Turín, y increíble, un gran titular que dice: el Ministerio de Salud Pública uruguayo, para nuestra vergüenza pública, dice que es el vector Carmela.
¿Cómo va a decir eso? Eso se llama una pogrom, una persecución genocida de la identidad del otro, y es lo que le pasó. Vean en los reportajes recientes a esta pobre mujer, Carmela Ontú, que tuvo la desgracia de ser exitosa, de ser mujer, de ser atractiva, de ser cheta. Pero si eso es un crimen, eso ya lo hablaba Orwell en su maravilloso 1984, inventó tanta cosa válida hoy porque es una teoría de la dictadura, como la llama el filósofo francés Michel Onfray, en un libro de 2019, Teoría de la dictadura, y Orwell debe ser leído no como novelista, sino como teórico, Sí. ¿no? Y entonces entre las cosas que inventó, fíjate, está el crimen de rostro, Sí. portación de rostro. Yo, en mi análisis del caso Carmela Ontú, que le llamé La COVID-19 tiene cara de mujer, el caso Carmela Ontú, es la portación de esa cara. Y eso es completamente criminal, injusto, porque si no te gusta mi cara, mala suerte, es la cara que tengo, Claro. como el color de piel que tengo, es la base, fíjate, de todo racismo, de todo prejuicio. Los amarillos, los negros, los marrones, ¿no? Los criollos son, a priori, tal estigma. No se puede hacer eso, no pueden los medios apoyarlo, no fueron solo las redes, porque alguien pensará, la lincharon las redes. No. No. Las redes hoy por hoy se alimentan del discurso oficial, de lo que sale de lo que yo le digo la caja boba, de la televisión. Exacto. Y ahí lo que sale de la televisión, Claro. ese visto como, bueno, esto es información fidedigna, porque estamos Claro. de traje, estamos en un Claro. informativo, somos responsables. Tiramos eso, Mm, y las redes lo que hacen es tomar cada uno de estos perfiles, claro. tomar lo que les sirve y desparramarlo. Entonces se genera Totalmente. una red de Sí, una sinergia exacto. homicida. Exacto. Sí, hay un texto que Bueno, recomiendo. debo confesarle, Fernando, debo confesarte que al principio, cuando vimos la noticia, me acuerdo, cuando saltó el tema de... Yo lo que interpelé, bueno, si sabías que tenías, ya ahí teníamos información de los signos, que eran muy similares a una gripe, si sabías para qué fuiste, ¿no? Era eso, Claro, era la claro. consigna, si sabías para qué fuiste a la Claro, fiesta. claro. Pero después nos habíamos olvidado, después empezamos a repasar Claro. que tuvimos la asunción presidencial con un virus ya instalado en diferentes Claro, partes del país, claro. y vinieron representantes y delegaciones de esos países también, estuvieron todos abrazados, fotos. Claro. No, pero además se dijo, vino de Milán. Hay un video que se Sí. llama Gente Rota, que hizo un argentino, donde usa los WhatsApp. Eso se llama, Sí, fíjate, sí. transmedia. Pasa del WhatsApp a la tele, a un video animación de YouTube, a memes, es decir, es una máquina, ¿verdad? Y dicen, vino de Milán la pelotuda. No vino de Milán, vino de Madrid, para empezar, Sí. porque Milán ya estaba cerrada. Y además, a la famosa boda, ¿sabes que encontré en el sur de Brasil casi en la misma época? Es una delicia investigar. Es lo contrario de chantear, ¿no? Sí. De decir cosas sin ninguna base más que el odio, que lo visceral, es una pituca, hay que liquidarla. Eso es una persecución Sí. genocida, ¿no? En Brasil, en el sur, en un lugar de Bahía, hubo otra boda de 500, pone la noticia, donde dos pitucas, dos influencers de YouTube de dinero, ¿no? Una de ellas alguien contrajo en la boda y empieza, pero no tuvo, porque Brasil es un continente, acá Sí, es sí, chiquito, sí, ¿no es cierto? Entonces lo fascinante es que luego empezó a aparecer información de que hubo, como dijo un programa periodístico, 8 Carmelos, es decir, gente que vino de diversas partes de Europa. Era obvio, una boda de 500 en Carrasco, gente de clase media o alta, ¿cómo no va a viajar? Entonces, y lo que tú dijiste muy bien, ya en febrero se detecta, pero ¿qué es lo más fascinante para un semiótico? Que cuando hay una película que se llama, ¿no? ¿Quién mató a Liberty Balance? ¿No? Es un clásico de un western de John Ford. Entonces ahí James Stewart, que es un abogado, que luego es gobernador y va a ser presidente, quizás se dice que mató a un terrible villano que hace Lee Marvin, el otro es James Stewart, que hacía de bueno siempre, ¿verdad? De sheriff, y en realidad John Wayne está en la oscuridad con un rifle y lo mata. Pero la leyenda hace que que no sabía ni empuñar un revólver, y al final de la película, un momento que yo uso en clase siempre, fíjate qué bueno explica todo el periodismo y la desgracia que vivimos hoy. Están los periodistas y James Stewart decide confesar todo, que él no lo mató, que atrás estaba un gran vaquero, el bueno, John Wayne, que hace de eso en 1000 películas, ¿no? Y ¿sabés lo que hace el periodista? Rompe en pedacitos todo lo que apuntó y lo tira al fuego. Hay una chimenea y le dice, mirá, acá en el oeste, cuando la leyenda es mejor que los hechos, imprimimos la leyenda. Acá sale una cantidad de evidencia fáctica en que muestra que Carmela Ontú no fue el caso cero, no fue...
peor, quizás no fue la contagiadora, sino la contagiada en esa boda, ¿eh? Eso está todo abierto, pero primó la ideología, lo que llamamos el imaginario radical en semiótica, que quiere decir la imaginación creativa, que no necesariamente uno la asocia con Leonardo da Vinci, pero no necesariamente puede llevar a inventar el judío eterno, como hicieron los nazis, con películas, con panfletos, como los sabios de Sion, el protocolo se llamaba, fíjate, el protocolo de los sabios de Sion, que son patrañas que circulan, y entonces surge el famoso chivo emisario. Eso es terrible. ¿Sabés lo que era el chivo emisario? En Israel, en la época antigua, había 2 chivos que eran elegidos para limpiar al pueblo de su pecado, en Yom Kippur, ¿no? El día del perdón. Y a uno lo mataban en el templo con pompa, y el otro lo mandaban al desierto para que lo tire, lejos de todos, a un abismo. Yo digo un poco en broma y con tristeza, esta Carmela Ontú fue el chivo emisario, que después la gente veía en todas partes, la inventaban en shoppings, pasaron un video de Buenos Aires, decían, mirala, era una rubia cualquiera, ¿ves? Pero por ser rubia la sacrificaba, la crucificaba, ¿no? ¿Esto para qué lo cuento? Porque alguien diría, qué pelotudez, ¿no? ¿Son anécdotas? No, no son anécdotas. Esto va a ser cuando se haga la historia, la verdadera historia de esto que nos está pasando todavía, y donde esa fantasía popular, ese terrible pogrom, como le llamo, que era lo que hacían los rusos primero, los nazis después, de perseguir a una minoría, para que se descargue la angustia del pueblo generada por el aparato mediático, político y científico. Lo acabas de describir exacto para estos tiempos. También es un rasgo propio del ser humano. Lo primero que sale es tratar de culpar, de buscar un culpable. Y siempre se busca con con el más débil, digamos, porque es más fácil de atacar. Claro. Pero siempre necesitamos, de alguna forma nos sale, bueno, culpar a alguien. De acá hemos hablado mucho, no culpemos, o sea, los caminos, tu vida es lo que vos, siempre nos encontramos, en todo momento tenemos diferentes puertas, y tenemos la opción de elegir. Cada una de esas puertas te lleva por caminos distintos y terminan o en fracaso, ya sea económico, afectivo, bueno, pero no es la culpa del otro, es nuestras propias acciones. Pero ¿no te llama la atención, Esteban, un silencio ruidoso, estruendoso de los derechos humanos, de los que se jactan tanto de proteger? ¿O habría algunos más humanos que otros? Porque yo me pregunto, si esta señora, empresaria exitosa, se usó una entrevista que le hizo Canal 11, Punta del Este, en 2018, la usó Darwin Desbocate, la usaron pedazos, ¿verdad? Todos, que hubiera pasado sin pena ni gloria, porque era una de esas productos, obviamente, de marketing, es decir, para promover, que está muy bien, ¿verdad? Su línea de alta moda con pieles, etcétera, cuero, que también se usó para difamarla, cuando eso es algo que, bueno, es parte del negocio, hay diversos negocios. Entonces, ¿dónde estaban los derechos humanos? ¿Por qué no se habló ahí, ¿no?, de una agresión de género? Si es mujer, ¿será por su color? ¿Será porque ahí obró, se acuerdan de Lombrosio, un famoso criminólogo italiano, ¿sí?, del siglo XIX, que inventa el reo nato? O sea, habría gente por su fenotipo, su característica, que sería un criminal ya genético. Bueno, acá obró una especie de neolombrosianismo. Por su cara, por su cuerpo, por su orgullo de ser exitosa, no se la perdonó, y los derechos humanos, otra cuenta que habrá que pasar, se quedaron callados. A mí me llama la atención eso, porque no sería ideal proteger a una mujer que está siendo despedazada, linchada en todos los medios, que alguien saliera a decir, esperen, vamos a buscar evidencia, algo en que basar esto. ¿Será ese irresponsable? Giorgio Agamben, un gran filósofo italiano, publica un texto magnífico en el 2020, siguiendo la crónica de la pandemia, nada menos que desde Italia, que se llama Contagio, y habla, fíjate, de la figura del untore, que es el agente contagiador, uno que dicen en una noticia de Milán del siglo XVI, anda untando la peste por las puertas, anda a distribuir. ¿Cómo? Carmela por los shopping, por todos lados, hasta la echan de un edificio, y luego el fiscal pide las cámaras, ahí tenés, se acaba todo, se ve que no salió como decían, que no rompió la cuarentena, que solo la llevaron totalmente protegida para análisis. Entonces, ¿por qué esa sed sanguinaria de liquidarla? Como bien dijiste, culpar. Pero más allá de que siempre se busque, también para la distracción, ¿no? Buscar un nombre, algo físico, en el cual descargar la frustración y el miedo.
y culpar, a mí lo que me preocupa es los que culpan y no esa histeria colectiva. ¿Cómo se llega a la histeria colectiva? Y la incidencia de los medios de comunicación, del gobierno o de las autoridades, en este caso sanitarias. Es preocupante porque mañana, dentro de un par de meses o el año que viene, puede venir otro tipo de enemigo, ya sea un virus o cualquier otra situación, claro. O el aire. Claro. El aire en un estudio está contaminado, hay que seguir usando tapabocas. Claro. ¿Y van a culpar a quién? A las empresas, van a empezar con un tema de cambio a autos eléctricos, van a instalar y muchos se van a llenar de guita con este negocio. Y claro. Mientras tanto la población sin poder de crítica y sin debate real, ¿no? Va a seguir aceptando lo que provenga del claro. discurso oficial y de los medios de comunicación. Claro, claro. Para quien crea que lo que yo analizo es algo endeble, una entelequia frente a los virus, que los grandes laboratorios que no se cansan de poner en escena, los informativos que han crecido de una manera enloquecida, la tele estaba desfalleciente antes de esta crisis o emergencia sanitaria, pero es raro una crisis que dure un año, eso es enloquecedor, eso habría mucho que pensar, ¿verdad? La crisis a priori por definición tiene que ser algo espasmódico, claro. Una crisis, vino un gran apagón, un incendio, bueno, se volvió a la normalidad, de eso también me gustaría hablar, ¿qué es esa terrible nueva normalidad? Pero les recomiendo que lean el texto de hoy de Onir Sartú, que anduvo por acá también, sí. Por suerte, que se llama... La gente está pidiendo, ya en los mensajes, una columna suya y otra, y me han pedido la Onir Sartú. Ya quieren una columna de Andach en Bajo la Lupa, ya le digo. Sí. Miedo, ciencia y política. Y cuenta una especie de nueva Biblia pandémica donde dice, no, Adán comió el murciélago de la tentación y ahí se hizo culpable, ¿verdad? Y ahí llegó Dios, que es la OMS, a castigarlo con los 10 protocolos, ¿no es cierto? Hace tiempo que brillantemente Onir Sartú viene hablando de la religión que supone estos mandatos terribles, arbitrarios, como bien decías, ¿no? Hay cantidad de artículos científicos contra la eficacia de las máscaras, como se llamen, barbijos, tapabocas, ¿verdad? Que sean N5, que sean del tipo que sea. Tienen un uso muy específico en la sala quirúrgica para que el médico no contamine al otro, ¿verdad? Que está operando y que está obviamente todo abierto, pero no se pueden usar a mansalva. Y alguien pensará, bueno, pero en Japón yo lo vi. Claro, hay en las sociedades diversas podrá estar integrado, ¿verdad? A cierto extremo, digamos, cortesía asociada y también, ¿por qué no? Aunque es políticamente incorrecto, cierta sumisión social, sí, claro. Que hay en otras civilizaciones, pero llegando a mi... O una especie de rebeldía, porque si no me equivoco, en China o en Japón hay cámaras hasta dentro del inodoro y de reconocimiento facial. Quizás también el tema puede ser sumisión o puede ser el hecho de llevar el tapabocas para no ser continuamente registrado por las cámaras de seguridad. Claro. Hay un montón de cosas, pero sí, como símbolo, el tapabocas es un símbolo de sumisión. Sí. De quebrar la voluntad, ¿verdad? De no poder respirar. Cuando un día voy a un edificio público y me dice, póngaselo, ¿no? Bueno, me lo pongo, empiezo a subir la escalera, estaba roto el ascensor y después del primer tramo digo, me estoy asfixiando, me olvidé que lo llevaba, me lo arranqué porque es un instinto vital, claro. Tenemos que respirar. Cuando veo gente haciendo gimnasia, con eso, andando en bicicleta, y alguien dirá, el Gach no lo dijo, pero ¿quién votó al Gach? Me pregunto eso, ¿no? Ayer hablábamos con Mazzucchelli, algo que dijo él, bueno, la gente que no fue votada y que obtiene el poder, se le da el poder sin la voluntad, claro, digamos. Nadie pone a alguien, en este caso nadie votó a Algach, se los puso y desde ahí adquirió un poder impresionante, sin haber sido electo. Claro, y el término asesor es ambiguo. Sí. ¿No? Porque, ¿qué es? ¿El gran chambelán? ¿Es el consejero real? Porque Aldo lo ha dicho súper bien, acá mismo creo, me encantó esa definición cuando dice, hay una conspiración, creo que tú le preguntaste, dice, no, con esa tranquilidad que lo caracteriza, dice, hay un discurso englobante, y ahí tiene que ver con lo que dije antes de lo verosímil. Si es verosímil que el tipo ese que era un enclenque, que no sabía manejar un arma, mató al gran pistolero, Liberty Balance, ya está, porque a la gente le encanta esa idea de David y Goliat,
El propio Uruguay, su historia es de David y Goliat, como analizo en algún libro, el chiquito, ¿verdad?, que logra vencer a los gigantes de la adversidad, a Brasil, Argentina, y logra ser, aunque no era nuestro destino histórico original, que era una federación, pero en fin, el mundo ama esa historia. Entonces Aldo lo explica, dice, hay un discurso del cual nadie se quiere salir. Hay un temor, y el temor es la máquina de todo lo irracional. ¿Qué gobierno se anima? Suecia, a dar ese paso de decir, vamos a seguir con la normalidad. Les digo algo a los oyentes, esa es mi idea principal desde inicios, casi desde mayo, cuando vi que perseguían a los surfistas, dije, hay algo loco. Acá algo se enloqueció. Estaban en pleno, inventé un decálogo, ¿verdad?, del surfista, donde digo, no surfearás más, no contaminarás las aguas con tu aliento, serás perseguido para siempre, ¿no? Obviamente una parodia de los mandamientos, porque dije, acá algo está loco, ¿cómo van a perseguir a esos tipos? Era en abril del 2020, que parece hace tanto. Entonces les aviso algo, la nueva normalidad, esa frase, ese eslogan, ese marketing, es una contradicción absoluta. No hay nueva ni vieja normalidad, no la puede haber. ¿Por qué? Porque la normalidad, Esteban, se segrega como el metabolismo, como el aire, no puede ser impuesta por nadie. Ni los milicos la impusieron. Fíjate que querían que esto fuera así, que dijéramos año de la orientalidad, y la gente decía uruguayo, y luego una canción maravillosa de Luis Trochón, que desapareció hace poco, era amigo, que se llama Lo Nuestro, decía vamos a recuperar esos signos contaminados por la dictadura porque es lo normal, ¿verdad? Entonces la normalidad no puede ser nueva. Lo que nos están queriendo meter de contrabando es un mundo contra natura, anormal del inicio al fin, y ese es el mayor peligro, lo que entra como un caballo de Troya con esa frase simpática. ¿Quién no quiere algo nuevo? Si alguien me dice, te doy el nuevo celular, sí, por favor, este te despierta y te masajea la nuca, bueno, dámelo, es nuevo, pero la normalidad, gente, cuídela, es solamente algo natural, no lo puede decretar ni el GACH, ni la OMS, ni nadie, y eso está en peligro hoy. Los signos de vida son los normales. Me encanta. Y a la gente que está del otro lado aprecia este tipo de charlas. Quiero hacer un breve paréntesis para seguir, pero la importancia hoy, por eso hicimos la presentación, por eso es necesario que la gente conozca la trayectoria, tu trayectoria, y porque, por ejemplo, el GACH, sin ser electo por el pueblo, tampoco, o sea, lo que se eligió fue a personas que fueron premiadas de alguna manera, que tenían esos galones internacionales. Pero si vamos a la expertise, no vemos ningún virólogo en las cabezas del GACH. Vemos gastroenterólogos, pero son premiados. Claro. Entonces, ni siquiera eso advirtió la gente. Sí, me encanta en esa rama de la medicina que haya sido premiado, pero yo quiero un virólogo también reconocido. Quiero que también haya un debate entre virólogos y que se junten los expertos en virus en Uruguay, si es que lo tenemos, para poder debatir. Y ver, bueno, también, bueno, vos has sido de alguna forma atacado o se ha intentado hacer una especie de burla también con lo que ha salido de acá. Cuando dijimos que el tapabocas era un reservorio de bacterias y virus, no lo dijimos nosotros, sino una especialista, una viróloga. Claro. Y colegas de otro programa muy renombrado riéndose de lo que nosotros... Claro. No, pero yo quiero darle voz también a los grados 5, también a los expertos que tienen otra visión. Claro, yo te pregunto, ¿no? Está buenísimo lo que decís. Hay dos términos que quisiera, aunque fuera lo último que hablo acá, me encantaría abordarlos. Tenemos todavía. Negacionista y conspiranoico, o una brillante variante de alguien que publicó en La Diaria, unicornoicos, aunque no lo crean. Y me detengo en ellos. Cuando alguien puso en un tuit, tempranamente, hablando de gente como Rafael Baize, Oenir Sartú, Aldo Mazzucchelli y yo mismo, o Mariela Michel, que es psicóloga y ha publicado en Extramuros sobre la nueva discriminación psicológica, porque llamar paranoico a alguien o verdad que niega la realidad es hacer un diagnóstico totalmente antiético. No se puede hacer por los medios, es decir, todos los que escuchan este programa son...
¿Y cómo sabes? ¿A quién hiciste un examen clínico para...? Eso es gravísimo, va contra las normas éticas de un profesional de la salud, es insalubre. Pero detengámonos. Cuando veo el primer tuit negacionista, pensé en la ley de Godwin. ¿Sabes lo que es? Un abogado, Godwin, americano, dijo que cuanto más se prolonga una pelea en Internet, más probable es la aparición de la acusación de nazi. Sí. De llamar al gran temible genocida Adolf Hitler, ¿no? Es decir, acusar al otro para liquidarlo. En inglés, mira qué lindo, se llama character assassination, liquidar tu reputación. Ya si sos nazi, ya no queda más nada, pedófilo, yo qué sé. Entonces, cuando dice negacionista, ningún signo es gratuito, ningún signo va así nomás. Tiene toda esa carga de los neonazis, de aquellos que ponen en duda el holocausto, la maquinaria de la muerte que monta la Alemania nazi durante la Segunda Guerra. Entonces digo, ¿por qué eligen ese término tan ninguneador? ¿Por qué no dicen disidente o críticos? Claro. Que es lo que uno trata de ser. Y conspiranoico habla de una patología, de una cosa mental, donde yo en chiste decía en algún lado, yo veía de joven, de adolescente, las películas de James Bond que eran típicas de la Guerra Fría, ¿cierto? Que existía todavía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y los malos eran una sociedad que llamaba Spectre, como espectro, ¿no? Y tenían una mesa como esta, pero muy grande, donde si alguno caía en desgracia tocaban un botón y no sé, se lo comerían los cocodrilos cuando se abría el piso debajo de su asiento, y ahí planeaban infamias, era una conspiración, ¿verdad? Y yo creo que esas dos acusaciones están hablando de un miedo, Esteban. ¿Por qué hay tanto miedo de invitar a científicos, a virólogos, a infectólogos que no son de esa ortodoxia COVID, como una vez más Aldo Mazzucchelli también la llamó, y que tiene que ver con lo de Onir Sartú, de llamar que esto es una nueva religión, es una fe ciega en la OMS que ha cambiado tanto, y sobre todo piensen que la ciencia con mayúscula no es eso que ellos dicen, que tiene como un dogma, claro. Es todo lo contrario. Ahora decías algo muy lindo, decías, bueno, pero estos tipos tienen, por supuesto, digamos así, antecedentes bárbaros, ¿no? Cohen, Radi, etc. Sí, nadie lo duda, pero el que funda la semiótica era un científico, era químico, viajó midiendo la gravedad, era un tipo súper serio, no era un chanta de sofá que inventaba cosas, además inventó la lógica de los signos, hablo de Charles Sanders Peirce, que nació en 1839 y murió en 1914, realmente un sabio, se le llamó el Aristóteles norteamericano. Y el tipo dice que hay 4 métodos, Esteban, de llegar a la creencia. Uno, el primero, el más burdo, el de la tenacidad. Vamos a obviar todo lo que salve a Carmela Ontú porque precisamos un chivo emisario. No importa que hubo 8 personas en la boda que quizás la contagiaron a ella, que ella no contagió a su hijo mayor, ni a su nuera, ni a su madre de 84. Olvidémoslo. Eso se llama el método de la tenacidad. Meter la cabeza en la arena, no me interesa ninguna evidencia. Borrémonos de lo multitudinario, borremos de la asunción presidencial, borremos todo eso. Las delegaciones que vinieron de diferentes países, borremos todo eso. Nada. Ese le llama Peirce método de la tenacidad, ¿verdad? Dice, es medio berreta, es medio pobre, ¿no? Luego viene el de la autoridad, y ahí viene lo que tú decís, pero Cohen está en la academia, lo premiaron, ¿no? Es decir, lo dijo el Papa. Pensá que el Papa tiene desde el trono la infalibilidad. O sea, lo que él dice, ¿no? Para el que cree, obviamente, el que no cree es solo un tipo hablando, opinando, ¿no? Entonces, el de la autoridad sería hoy la OMS. ¿No? Primero dice, ¿qué es esto? Después que la máscara sirve. Los niños, pensá los crímenes que se están cometiendo cuando todo el tiempo se está diciendo que hasta los 12 años no deberían usar jamás máscara, y ahora como gran cosa la ANEP dijo ayer, a 1 metro será reducida, y mostraba a los gurises pobres con máscara. No lo puedo creer. No solo les liquidan la infancia, la sociabilidad, lo que va a pasar en el futuro, las consecuencias que va a traer esto. Bueno, pero lo dijo la ANEP, que se lo dijo el GACH, que se lo dijo la OMS, que es un descenso vertical. A eso le llamamos entonces segundo método de autoridad, no es científico. El tercero, este es el más delicado. Peirce, el creador de la semiótica, dice el de a priori. A mí me gusta más bien la coalición, a mí el Frente Amplio, es decir, las inclinaciones previas que hacen que, por ejemplo, la izquierda para oponerse diga cuarentena total, como Argentina, mira cómo le fue. Entonces, ahí vos tenés un secretito de esta pandemia. ¿Quién puede negar hoy, Esteban, que es política?
Sí, sí, que es claro. una enfermedad tan política como, no estoy negando que muera gente, pero desapareció la gripe, eso es raro. Que nadie muera por gripe es raro, porque hay lo que se llama líneas históricas, estadística, que saben Claro. los bioestadistas, como Sciuto, ¿no? Que te van a decir que una enfermedad no desaparece de la faz de la Tierra. Entonces, dale, ponele COVID, ¿no? Hace poquito una mujer llega con un disparo, ¿verdad? Muere, pobre, y dicen COVID. No, ahí entramos con toda la polémica del test PCR, que ni la voy a mencionar, y sobre la cual Mazzucchelli escribió un texto magnífico, El agujero negro del periodismo, lo pueden leer Sí. en Extramuros. Y por fin, y quería llegar a esto, el cuarto método, el único, dice Peirce, que merece el nombre de científico. ¿Cuál es? Dejar que el objeto se exprese del mejor modo, que es algo, ¿verdad?, que no es ni tu opinión, ni la mía, ni la del Gach, sino algo a lo que llegará una comunidad sin claros límites. ¿Qué quiere decir una comunidad? Que nadie está excluido. Periodistas que buscan la verdad, gente como yo que estudia la comunicación, gente como Mazzucchelli que lee como un loco y traduce cosas heroicamente, gratuitamente. No somos mercaderes de la duda porque no ganamos un mango, pero nos preocupa la vida. Somos afirmacionistas de la vida. Entonces, que no nos tiren con estos terribles estigmas de negacionista, ¿verdad? Como si quisiéramos liquidar al mundo, ¿verdad? Dándole vuelta la cara a la realidad, cuando la realidad nos incluye, a ti, a mí, ¿verdad? A todos los científicos que nunca son admitidos en el foro público de la tele. Si tiene horas y horas, si está todo el día Se hablando. excluye y bueno, se aplica el ad hominem, ¿no? El tema, Claro. el atacar como se ha hecho a la persona, indagar en la persona para buscarle puntos débiles, Claro. para tirar abajo todo lo que haya dicho, por más que sea un experto grado 5. Claro. O sea, buscar que la gente ahí ya duda. Claro. Lo que parecía como un hilo de esperanza de una, ¿no? De Claro. una investigación. Está. Como le pasó a Yuto. Pero no trabaja al final allá. Claro. Y desde allá de la misma facultad decían, no tiene un contrato, pero sí, Claro, da claro, clase claro, porque claro, está dentro de nuestra... claro. Bueno, Pero ahí te está hablando de un miedo muy grande. ¿Por qué el deseo de no oír los argumentos, ver qué están diciendo y sí matar al mensajero? Decir, ¿quién obviamente querría escuchar a neonazis, porque se nos llama de ultraderecha? sí. Eso yo le llamo en chiste en un texto, ¿no? ¿Te acordás que Mendeleev hace la tabla periódica con todos los elementos, oxígeno, carbono, etcétera? Bueno, se nos quiere meter en la tabla, digamos, partidocrática, a ver si nos pueden cancelar así. Son de ultraderecha, de ultraizquierda. En una mesa redonda se nos llamó al mismo tiempo neonazis, por llamarnos negacionistas, y estalinistas. Mirá qué lujo. Ahí se dio el cóctel del que habla Orwell, en Rebelión en la Granja del 45 y en obviamente 1984, esa distopía que la publicó en el 48, donde de lo que habla en forma, digamos, alegórica de ciencia ficción es de esas dos dictaduras, la de Stalin y la de Hitler. Que lo que más cancelan, ¿qué es? La libre expresión. ¿Qué hace el gran hermano de las pantallas antes del reality, verdad? De a quien le roban la idea. Es vigilarte, como bien decías vos, hasta en el water, ¿verdad? En todos lados. Y por eso existe el face crime, el crimen facial. ¿Quién es el crimen facial? Cuando está llegando el mensaje del chivo expiatorio, que es un judío, Goldstein, que todos tienen que odiar en el minuto de odio, lo pasan en los cines, Sí. como acá, me ha pasado, seguro que a ti, a otros, estar en el disco, por ejemplo, y que una empleada me empezó a perseguir porque se me caía o yo dejaba un poco bajar para respirar a la nariz y me empezó a gritar y literalmente, escuchen bien, eso es casi de Gestapo, a perseguir diciendo, usted me está tomando a los gritos para que los demás vean. Claro. Entonces, ¿en qué entramos? En la sociedad de delación. Por eso a mí no me gustó eso que pasó, por ejemplo, el gobierno de hablar de libertad responsable a libertad solidaria. Solidaria es una palabra genial, pero si es de delación, estamos en la dictadura. Es decir, señalarás a tu prójimo que está cometiendo el crimen de contagiar. Vamos de vuelta, Carmela, la gran contagiadora que quizá fue contagiada. Entonces, no es hora de parar esta máquina, no es hora de escuchar, de darle un espacio en todas esas horas absurdas que todos los canales, ojo, el público, el 5, como se llama ahora, los privados, el de la ciudad, son unánimes
Eso no está bien. ¿Cómo le llama la atención a todos estos que nos llaman negacionistas, conspiranoicos, unicornoicos? El que dice unicornoico se pasa, es de los campos. En la diaria dice, por suerte no hay ningún grupo que diga hoy de los conspiradores, nosotros, que esto es una obra de los unicornios. Pero lo está diciendo. Claro. Al decir eso dice, son tan tarados, son tan despegados de la realidad, que capaz que alguno va a salir con eso, ¿verdad? Y de esa forma ya nos coloca otra infamia, el creer en unicornios, en estupideces, ¿verdad? Si somos tan débiles, ¿por qué hay tanto miedo y hay un cordón sanitario comunicacional, Esteban, que hace que a los canales no llegue nada de esto? ¡Qué raro! Qué raro que estos curiosos, como debe ser todo científico, no les provoque curiosidad. ¿Sabes lo que dijo uno de ellos? Dice, ay, que no se victimice este tipo. Yo no me victimizo, soy objetivo. Hablé solo en TV Ciudad, en un programa que se llamaba La Letra Chica, sí, ¿no? Donde pude meter una cuña de unos minutos y desaparecí. Y uno de los periodistas dijo, está registrado, véanlo en YouTube, dice, a vos, Fernando, te vamos a llamar para todo. Nunca más me llamaron, nunca más entré a ningún canal. Y yo antes aparecía cada tanto en alguno, que es una forma de digamos, colaborar con lo que se llama, ¿verdad?, la difusión del conocimiento académico a la gente. Entonces, todo eso para mí, eso sí que es sospechoso. Eso me hace pensar en una conspiración, ¿ves? Pero es de facto, no se juntan estos tipos en una mesa siniestra a decir, no dejemos entrar a Ciuto, a Fernando, etcétera. Es algo que se va dando solo, y eso es lo más temible. Con el aval de la gente que ha perdido, gracias a todas estas estrategias. Bueno, en 1984 de Orwell también habla de cuando él se sienta en esos 2 minutos de odio y empieza a verse con otra persona, como diciendo, entendés lo que está pasando, claro. Pero y ahí empezó a ver, bueno, ¿será realmente el personaje Goldstein? ¿O será algo creado para generar? Claro. Sí, ya sé que nos tenemos que ir, Maxi. Claro, está basado en Trotsky. Claro. Está basado en el traidor de la revolución, claro, que lo liquidan, lo mandan matar. Claro, es como a veces también, ya habiendo indicios históricos, tenemos que saber identificar o intentar cuando se crea. Hay enemigos ¿no?, de la democracia creados, claro, para implantar algún tipo, exacto, de cosas como la que hemos nombrado. Hay, exacto, que estar muy alerta. Yo te agradezco, nos tenemos que ir, si no nos van a matar. No. Gracias a ti por la invitación. Espero, por el entusiasmo a veces se pierde en claridad, pero no puedo matar el entusiasmo como se ha intentado matar el debate, y todo esto empezó con tu mención, que agradezco a ese término que inventé del debaticida, es decir, esa corriente que quiere expulsar lo que le da vitalidad a toda democracia, que es la apertura a diversas visiones del mundo. ¿Y cómo no nos va a interesar algo que afecta al mundo como esto, la pandemia? ¿Cuánto quedará de lo que se dice hoy en el futuro? Bueno, de eso es lo que hay que hablar, y de consecuencias como los niños. Solo piensen en eso, lo que le estamos haciendo, ¿verdad?, con esa acusación de que matarán a sus mayores. Es algo tan demoníaco, en que creo que por el miedo que segregan los medios 24 horas al día, 7 días por semana, no se detienen a pensar en esa barbaridad. Es una barbaridad, y esos son signos que le van a costar caro a esta y a toda sociedad. Fernando Andach, la gente está pidiendo columna, urgente. Dependiendo, yo le hago públicamente, el micrófono está a disposición. Muchas gracias. Y el tiempo que usted, si tiene tiempo, Fernando Andach va a andar más seguido por los micrófonos de Bajo la Lupa y de CX30 Muy amable, Radio Esteban. Nacional. Gracias por la invitación, y saludo a toda la audiencia, y espero que los aires que vienen sean más libres, mejores. Esperemos todos. Nos vamos con Enemies de Shinedown, porque somos enemigos de la manipulación, de estas grandes estrategias de distracción también y de división que nos hacen confrontarnos contra nuestros pares en favor de alguna que otra dictadura del pensamiento. Señores, nos tenemos que ir. Buen fin de semana para todos. Quédense prendidos a CX30 Radio Nacional. Quédense prendidos a la radio. Quédense pendientes de Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay. Buen fin de semana. Chau, chau.